Bienvenidos una vez más a Energía Total. Qué alegría contar con tu presencia. Por supuesto, después de muchas fotos y muchas conversaciones fuera de micrófono, ya me dejaron con el pastor Marcos Vidal, directamente desde España. Pastor, cantautor, recipiente también de 2 Grammys, el más reciente en el 2023. Pastor, correcto. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy amable, muy feliz de estar aquí y poder saludar a todos. Es increíble la memoria que tiene. ¿Por qué? Porque se recordó de una servidora hace años en Expolit. Sí. Me conmovió mucho. Es el corazón del pastor en medio de todo esto. Y por supuesto nos presenta Aquí estamos. Un libro que le habla directamente al corazón de las personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Pues sí. De hecho, está escrito para la iglesia, ¿no? Para los creyentes, para todos aquellos que tienen el reto de seguir estando aquí en este tiempo de tanto cambio. Dentro de las páginas del libro hay varias cosas que me gustaría rescatar y obviamente quiero empezar por la primera, y es esa motivación. Las personas empezaban a preguntarte, ¿es posible mantenerse tantos años sirviendo al Señor Jesús con tantos cambios, con tantas pruebas? ¿Cuál fue tu respuesta? Sí, bueno, el libro es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Es posible? La respuesta es sí, claro que es posible, pero va más allá, ¿no? Porque creo que existe un poquito ese error, esa idea errónea de creer que solo es posible para 4 privilegiados, 4 talentosos, 4 ungidos que Dios llamó y que entonces, bueno, pueden. Pero yo no nací para esto, yo no puedo ser. Y pues sí, el libro es la respuesta de que sí, claro que puedes. De hecho, yo siempre digo que el libro se llama Aquí estamos, pero mi intención no era que se llamara así, ¿no? Yo quería que se hubiera llamado Claro que puedes. Claro que se puede, todos pueden, sí. Si Jesús nos llama es porque podemos. Me gusta mucho una declaración que usted hace en el libro de que ha vivido todo esto, todos estos años de pastorado, más de 20 años, más de 20 producciones, con una sensación de que no estaba capacitado para hacer nada de lo que ha logrado. Hablemos un poquito de eso, porque creo que hay muchas personas que nos identificamos con tal vez el necesitar estar en una condición perfecta para poder agradar o servir a Dios. Claro, yo creo, y de ahí nace la idea, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que piensa eso, que siente eso. Y yo, concretamente, pues tengo que decirlo. O sea, si yo me hubiese dejado guiar por mis sensaciones de capacidad o no capacidad, yo no estaría, yo habría dejado el tema hace mucho. Pero el único motivo por el que sigo estando es porque el Señor me sostuvo y porque yo también decidí servirle con lo que tenía. Al final, Dios no nos llama por nuestros talentos. O sea, hay gente mucho más talentosa, mucho más capacitada. Yo siempre digo que Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los que escoge. Y pues si Él nos llama, pues Él ya nos conoce de ida y vuelta. O sea, Él sabe mucho más de ti que tú mismo. Él ya sabe todo lo que Él sabe, todo de ti, mucho antes de que lo supieras tú. Y aún así te llama, pues es porque puedes, claro que puedes, ¿no? Pero puedes porque Él te sostiene. Y entonces al final la respuesta al llamamiento del Señor y la fidelidad tiene que ver con el hecho de que es Él quien nos llama, es Él el que nos sostiene. Y la otra parte es nuestra respuesta, o sea, entonces somos muy, muy hábiles para poner 1000 excusas. Pero en el fondo no es puedo o no puedo, en el fondo es quiero o no quiero. ¿No? Y eso es un poco toda la tesis del libro. Específicamente, cuentas sobre el hombre a quien Dios le hizo el llamado y dijo, bueno, déjame ir y enterrar a mi padre. ¿Qué significa eso en el contexto del libro? Creo que es el 2º o 3er capítulo. Sí, de hecho está basado en esos 3, ¿no? Esos 3 que querían seguir a Jesús, pero nunca lo siguieron, ¿no? Querían, la intención era buena. Y al final, como decía mi abuelo, el infierno está lleno de buenas intenciones.
Lo que nos define no son las intenciones, sino los hechos, ¿no? Las decisiones. Y él, pues, ¿qué significa? Pues evidentemente significa que él estaba procrastinando, estaba posponiendo. Le estaba pidiendo al Señor tiempo. Déjame que primero yo termine esto, déjame que primero solucione estas 4 cosas. Y al final todos podemos decir, o sea, cuando me case, cuando tenga un trabajo, cuando ya no tenga este trabajo, cuando tenga hijos, o cuando mis hijos crezcan, o cuando los haya criado, o cuando, pues cada uno puede rellenar, cuando, ¿qué? Entonces lo vas a servir. La realidad es que nunca en la vida vamos a tener todo solucionado. Siempre va a haber cosas, o sea, quien crea que yo, por ejemplo, tengo todos mis rollos emocionales y de cualquier otro tipo solucionados, se equivoca. No estamos sirviendo al Señor porque tengamos la vida solucionada, estamos sirviéndole porque Él nos la soluciona a lo largo del camino. Entonces hay un montón de cosas que son excusas, no nos incapacitan, no nos descalifican para seguirle. Simplemente necesitamos traer nuestra vida y ponerla en sus manos y dejar que Él nos moldee. Y eso es lo que nos transforma, y al final es una respuesta, si queremos darla o no, porque podemos, Él nos sostiene. ¿Qué hacemos con el que dirán? Una cosa es nosotros aceptar esa hermosa realidad de que la gracia está con nosotros y Él nos acompaña, pero hay un mundo que nos mira y nos juzga. Sí, bueno, hay una frase que se la atribuyen a Cervantes, al del Quijote, y últimamente descubrí que no es verdad, no es de él. Pero sí dicen que Quijote que Sancho le decía a Quijote: Señor, los perros están ladrando. Y él respondía: será porque estamos cabalgando. Y se usa mucho esa frase para decir eso, ¿no? Que al final la gente, o sea, siempre van a ladrar, siempre van a decir. Pero lo importante, o sea, uno tiene que saber, pasa mucho. Si haces, porque haces. Si no haces, porque no haces. Si dices, porque dices. Si no dices, porque no dijiste. Y entonces siempre hay alguien que tiene algo que decir. Si mi vida y mis decisiones se van a mover, se van a regir por lo que dicen otros o piensan otros, estoy perdido. Tengo que saber que la gente tiene su opinión y es muy respetable, pero yo tengo que saber a quién sirvo y tengo que vivir para la audiencia y para la opinión de uno, que es a quien sirvo y que es quien me llama, quien me sostiene y quien murió por mí en definitiva. El resto no murió por mí. Mi vida es para agradarlo a Él, ¿no? Entonces, yo sé que las opiniones de los demás muchas veces nos llegan a afectar tanto que nos paralizan, y creo que necesitamos aprender esa lección. No podemos permitir que las opiniones nos paralicen. Debemos escuchar siempre, ¿no? Y dejarnos aconsejar y todo, pero llega un punto en que todo el mundo va a tener una opinión y necesitamos saber cuál es la de Dios y seguirla. Wow. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir de Aquí estamos y por qué? Bueno, creo que las partes más difíciles son las que donde uno se vuelve más vulnerable, ¿no? Pero yo sentí en un punto en que yo también necesitaba, si quiero darle a las personas esperanza, también tengo que mostrarme vulnerable y exponer qué tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si es cuando habla de apagarse el fuego, porque el fuego obviamente dentro de nosotros no siempre está ardiendo. Muchas veces hay cosas que apagan el fuego y te quedas, pues todos tenemos, ¿no? Historias. La vida tiene tantas cosas, hay muchas cosas que están diseñadas para, que yo lo llamo extintores, para apagar nuestro fuego, ¿no? Y entonces llega un punto en que, tienes que dejar de hablar en clave y en genérico y ponerte concreto, ¿no? Wow. Y entonces esa es la parte, yo creo, más difícil, ¿no? Para mí, pues te expones, ¿no? Entonces llegó un punto en que yo tuve que decir, para mí los extintores, porque se trata de que uno también identifique cuáles son qué cosas son las que consiguen en mi vida apagar el fuego. Y entonces tengo que enumerarlas que a mí, y entonces el libro se convierte un poco ahí en esa parte en testimonial, ¿no? De lo que yo viví, como cosas como momentos, enfermedades, decepciones, traiciones, cosas que al final lograban apagarme el fuego y yo me daba cuenta de que ya no tenía el mismo entusiasmo y hasta coqueteaba con la idea de dejarlo todo, ¿no? Cuando llegas a ese punto tienes que ser muy honesto y darte cuenta, preguntarte mucho por qué estás haciendo lo que haces
Y a lo mejor tu expectativa era incorrecta, a lo mejor pusiste los ojos donde no debías ponerlos. Y cuando yo siento que quiero abandonar, necesito más tiempo con Jesús. Necesito volver a recordar mi llamamiento, necesito volver a recordar lo que Él hizo por mí, necesito volver a recordar lo que yo sería sin Él y recuperar el sentido de privilegio de estarle sirviendo. Y entonces pesa mucho más la persona de Cristo que las situaciones, los problemas, las decepciones, las opiniones. Entonces, bueno, tu pregunta, ¿qué fue lo que más me costó? Yo creo que es eso, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar muy en primera persona de lo que a mí es como, wow, te estás desnudando aquí. Pero creo que eso es lo que necesitamos, hacernos vulnerables. También es lo que da esperanza a la gente, ¿no? Si él, que está sirviendo al Señor, tiene debilidades, entonces yo, que también las tengo y pensé que con estas así yo no podía ser, pues entonces también puedo. Claro que puedes, claro que puedes. El Señor te llama y creo que la Iglesia necesita entender que estamos aquí para algo más que sobrevivir solamente. ¿Cómo conoce Marcos Vidal a Jesús? Bueno, yo nací en un hogar cristiano y eso hace que todo mi entorno, todo mi telón de fondo siempre fuera cristiano y el Señor estuviera siempre presente. Pero, como solía decir mi padre, Dios no tiene nietos, solo hijos. El hecho de que tengas un familiar o un contexto cristiano no te convierte en cristiano. Del mismo modo que nacer en un establo no te convierte en caballo, ¿no? Pues igual, necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Para mí fue a la edad de 14 años. Para mí fue todo un proceso, ¿no? Porque obviamente desde que tengo memoria amo a Jesucristo, pero sí, en ese proceso pues hubo momentos muy concretos en los que yo me di cuenta de lo pecador que soy, ¿no? Y de que necesito que Él me redima. Y para mí a los 14 años fue un punto de inflexión muy importante en el que yo tomé una decisión. Y desde entonces no es que no me haya equivocado nunca, ni nada de eso, ni fue un camino de rosas, pero sí mis decisiones más importantes estaban tomadas. Y hablas mucho de las decisiones en el libro, aquí estamos. Hablas de seguir a Jesús a pesar de los tropiezos que se presentan en el camino, de este tema de renuncia, de las cosas que anhelamos. ¿Nos puedes ampliar un poquito aquí en el tiempo que tenemos? La renuncia. Bueno, tiene que ver con el personaje, el primer personaje, ¿no? Sí. Que dice, te seguiré donde quiera que vayas, y el Señor le dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Evidentemente ni es malo que la zorra tenga guarida, ni es malo que el ave tenga nido, ni es malo que un señor tenga una almohada. Entonces Jesús está hablando de renuncia. No está hablando del pecado. Obviamente se entiende que los que quieren seguir a Jesús ya han renunciado al pecado, ya encontraron al Señor, pero está hablando ahora de seguirle, del discipulado, y está diciendo, ok, no hay almohada. ¿Seguro que todavía quieres venir? Porque a veces seguimos a Jesús y estamos consciente o inconscientemente. Estamos pensando que esto pues nos va a mejorar nuestro estatus de alguna manera, y estamos pensando en otro tipo de cosas que en seguirle. Y entonces somos muy hábiles en convertir el Evangelio en un mensaje de prosperidad personal en cosas y éxito en ciertas áreas que no tienen nada que ver con el llamamiento de Jesús. Y entonces, si no existen ese tipo de cosas que hemos incluido y que son expectativas humanas absolutamente, pues entonces pensamos que ya Dios no bendice o que hay algo que anda mal. Cuando Cristo de entrada dijo, no hay almohada, señores, no hay almohada. Quien quiera seguirme, pues que aprenda a renunciar. Niéguese a sí mismo significa aprender a decir no a uno mismo. Hemos aprendido a decir no a muchas cosas, somos muy asertivos y sabemos, pero no a mí mismo. ¿Cómo? O sea, entonces, claro, ahí es donde este señor recapacita y piensa, pues a lo mejor no estoy tan preparado para seguirle. Porque venía yo muy rápido de que lo voy a seguir a cualquier lado, pero yo me imaginaba pues un hotel de 5 estrellas, yo me imaginaba pues una remuneración acorde al esfuerzo, y el Señor dice, no hay almohada. Claro, lo que él no sabe es que Jesús no tenía almohada, pero todas las noches recostó su cabeza en algún lugar, a veces en el campo, a veces en casa de alguien, a veces. Es decir, que el Padre cuidaba de él siempre. Y eso es lo que de entrada Jesús le dice, o sea, si no vienes con esa mentalidad de renuncia, ni siquiera vengas, o sea, no
porque te vas a frustrar. Y va a pasar el tiempo y no vas a poder decir aquí estamos. No lo vas a dejar, vas a tirar la toalla rápido. Y esa es un poco la línea. ¿Cómo podríamos definir la diferencia o tal vez la similitud entre llamamiento y servicio? Está muy, muy, muy ligado. De hecho, cuando Jesús habla a los discípulos y les habla de los valores del reino, uno de ellos, de los más importantes, tiene que ver con el servicio. Cuando dice los gobernantes se enseñorean y el que gobierna es el mayor y el que más fuerte pega es el más capacitado, pero dice no así entre vosotros. Se puede decir más fuerte, pero más claro no se puede decir. No así entre ustedes. O sea, en el reino no es así, es al revés, sino que, o sea, el más grande es el que más sirve. ¿Qué decimos en España? El que no sirve, no sirve. O sea, no tiene nada, el llamamiento de Jesucristo no tiene nada que ver con gobierno, tiene que ver con servicio. Y pues es como cuando leemos en Filipenses 2, cuando la famosa kenosis, que se llama, ¿no? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Es un despojo constante, es una renuncia constante y un servicio. Y estando en condición de hombre se humilló más todavía hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto vino para servir. Marcos lo dice, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el llamamiento es a eso mismo. Obviamente no vamos a necesitar morir en una cruz por nadie, ya lo hizo Jesús por nosotros, pero sí entregar todo, entregar la vida, no reclamar nuestros derechos, sino renunciar a ellos y seguir a Cristo. Y tiene mucho que ver con servir, está ligadísimo al servicio constantemente, ¿no? Quien no está dispuesto a servir a los demás y solo está pensando en ser servido, ni siquiera entendió el llamado, está buscando otra cosa. Qué fuerte. Aquí estamos, el libro del pastor Marcos Vidal ya está disponible, obviamente. ¿Cuál es la oración que tiene el pastor cuando las personas empiecen a leer este libro? Que cada miembro del cuerpo de Cristo a lo largo y ancho del mundo entienda que el llamamiento de Cristo es para él, para ella. Y que puede, claro que puede, claro que puede. No hay nada que le descalifique. Si Jesús te llama, puedes. Y que las personas lleguen a ver eso, que lleguen a creerlo, a tomarlo personal y a decir yo quiero ser parte de ese ejército anónimo de gente que sigue a Jesús y le sirve por donde va. En este tiempo el mundo necesita ver a Jesús en nosotros. Me gustaría hacer algo un poco diferente y es cerrar con una oración. Uh-huh. Me gustaría hacer una invitación a todas las personas que se sienten cansadas, defraudadas, desilusionadas, que han servido y han dado hasta más no poder. Hoy, que reciban aliento, y aquellas que no han conocido un Jesús que los ama y que está dispuesto a trabajar con ellos de principio a fin, que puedan acercarse también. Si el pastor nos hace esa oración, se lo vamos a agradecer. Claro. Señor, gracias por la oportunidad de hablar de ti, Señor. Siempre que hablamos de ti, tú te acercas a nosotros y estás entre nosotros. Y así te pido que las personas que nos oyen puedan acercarse a ti hoy, puedan sentir que tú te acercas a ellos. Y aquellos que están decepcionados, cansados, aburridos, que creen que realmente no pueden seguirte, que tomen ánimo y sepan, Señor, que tú estás con ellos, que tú los has llamado, que tú los capacitas, que pones en sus manos y frente a ellos la oportunidad de comenzar de cero y seguirte como no lo han hecho antes. Y aquellos que no te conocen, Señor, te pido que les regales ese don tan maravilloso del nuevo nacimiento, que puedan conocerte a ti, que eres el autor y consumador de la fe, que eres el dador de la vida, y que sean libres realmente en ti, Señor, que te puedan reconocer como su Salvador personal, como el Señor de sus vidas, y que eso produzca un antes y un después en sus vidas que les dé sentido. Te damos gracias por ello y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén, y amén. Si hiciste esa oración, déjanos saber, queremos darte la bienvenida a la familia de la fe. Y también queremos, obviamente, pues motivarte a que ya empieces a leer. Yo empecé a leerlo, pastor. Aquí estamos, de Marcos Vidal. ¿Dónde está disponible? Sería bueno saber. Sí, ya sabes que yo soy malísimo para decirlo, pero está en las librerías cristianas ya está en todas las plataformas, en las redes, en digital también, así que en Amazon también, entonces está en todos los lugares, se puede conseguir ya. Excelente, está ya disponible en Amazon, si lo quieres inmediatamente, y bueno, también lo puedes pedir en tu librería cristiana. Como siempre, es un privilegio compartir con Marcos Vidal aquí con nosotros. Muchísimas gracias, pastor, y será hasta la próxima. Esperamos. Gracias a ti. Dios te bendiga. Un placer, amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, y no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
Thank you.